Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora ustedes. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Me van a decir por qué va a predicar sobre eso, pastor. Es un tema un poquito escabroso, ¿verdad? De hecho me han preguntado a mí cómo debe de ser el matrimonio, y yo quise irme un poquito más, ¿verdad?, hacia el sentido bíblico, el contexto bíblico, y lo que verdaderamente tenemos que saber, ¿verdad? El esposo cristiano tiene que saber lo que demanda, ¿verdad?, Dios, cómo debe de ser, y la esposa cristiana tiene que saber cómo debe de ser. Desafortunadamente, a través de la historia podemos nosotros ver, ¿verdad?, de que hay muchos, ¿verdad?, que se han establecido con privilegios, y por otro lado solamente hay deberes. Ha sido así. Hoy las cosas se están yendo al revés, ¿sí? Y hermanos, y todo esto no es otra cosa más que una trampa del enemigo. El enemigo quiere quitar, ¿verdad?, lo que Dios ha establecido, porque si lo hace, ¿qué es lo que genera? Genera caos, genera confusión, y muchas veces nosotros no sabemos el papel que tenemos, ¿verdad?, en la iglesia, en el hogar, y a veces creemos que tenemos nada más, tenemos privilegios, ¿verdad?, y otros que tienen deberes. Por ejemplo, hermanos, hay un aspecto, ¿verdad?, que dice, por ejemplo, hay un dicho que dice: si quieres que te trate como reina, trátame como rey. Y eso es lo que dicen, ¿verdad? Quiere decir que si tú no lo haces, yo no lo hago. Si tú me tratas mal, yo te trato mal. De acuerdo a la Biblia no es así, ¿ok? Si alguien incumple, yo, si soy obediente a Dios, pues yo tengo que cumplir, ¿verdad? Porque mi obediencia primero, ¿a quién es? A Dios, ¿ok? Si alguien falla, bueno, que falle él, va a entregar cuentas, o ella, pero yo no tengo que fallar. ¿Por qué? Porque para mí primero tiene que ser Dios, y eso es lo que la Biblia establece. Y hermanos, aquí en el Evangelio, de acuerdo a lo que Cristo establece, es todos tenemos deberes y tenemos privilegios. Dice que aquí ya no hay judío, ni griego, ni mujer, ni hombre, sino que todos somos iguales delante de Dios. ¿Sí o no? Lo que dice la Biblia. ¿Amén? Entonces, tu mujer tienes privilegios, pero también tienes deberes. Hombre, tienes privilegios, pero también tienes deberes. Y eso es delante de Dios. ¿Sí podemos entender eso? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos aquí lo que dice: maridos, dice, igualmente. Ok, está hablando de igualdad.
Maridos igualmente, dice, es lo que dice aquí Primera de Pedro, ¿verdad? Y aunque parece que es un solo versículo que se le dedica a los esposos, mientras que a la esposa se le dedica varios, la verdad es que en un solo versículo se presenta una gran responsabilidad. Y aquí veamos en qué consisten las responsabilidades de los esposos cristianos. Aquí dice, hermanos, que los esposos tienen que aprender a vivir con sus esposas de manera sabia. Entonces quiere decir que yo tengo que ser sabio. Tengo que tener sabiduría para poder vivir con mi esposa, porque eso me lo está demandando la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, vivid con ellas, ¿qué dice? Sabiamente, es lo que dice aquí, ¿verdad? Es una orden. Dios te está diciendo, vive con ellas sabiamente, ¿ok? Entonces, lo primero que Pedro dice es que los esposos tienen que aprender a vivir con las esposas sabiamente, y esto es de gran importancia, ¿ok? Por ejemplo, lo tienen que saber, esto lo tienen que saber tanto los que ya están casados, como los que apenas se casaron, o como los que se van a casar. Porque, hermanos, en el orden de Dios, primero es Dios y luego la familia y luego la iglesia. Si tú estás mal en tu familia, ¿qué es lo que vas a traer a la iglesia? Problemas. El ministerio comienza en la familia. Por eso, hermanos, para predicar la palabra, para que alguien pueda servir en el ministerio en el Señor, que dice que tiene que estar bien, ¿verdad?, con su esposa, ¿o no? Y con sus hijos. Su esposa tiene que ser creyente y sus hijos tienen que ser creyentes, tienen que estar sujetos. ¿O no dice así? Imagínense ustedes un hombre violento en su casa predicando la palabra. ¿Será creíble lo que predica? ¿Dará buen testimonio? ¿La gente le podrá ministrar adecuadamente? Entonces, en todos los aspectos nosotros tenemos que estar bien. Inclusive cuando vas a orar, si tú estás mal con tu esposa, no puedes orar. Y viceversa, tenemos estorbo. Entonces, ¿dónde comienza el orden? En casita, ¿verdad? Ahí comienza el orden. Amén. ¿Quieres ser un buen cristiano o una buena cristiana? Comienza en casa y vas a estar bien en la iglesia, y vas a estar bien con la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Porque para que Dios pueda estar contigo, primeramente tienes que obedecer su palabra. Dice, vendremos y haremos morada contigo. Entonces tiene que empezar de esa manera. Amén. Tenemos que empezar. Hay muchos hermanos que llegan a la iglesia y todo se ve bien, pero en la casa es un caos. ¿O no? Y a veces quieren tapar todo eso, hermano, pero delante de Dios no podemos nosotros ocultar eso. Entonces necesitamos empezar. Vamos a empezar. Quiero empezar bien, bueno, voy a comenzar en mi casa. Amén. Voy a doblar rodillas, voy a orar, voy a dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, y voy a empezar a obedecer en el orden, en los deberes que Dios me demanda. Amén. Sin perder mis privilegios.
Entonces aquí dice, ¿verdad?, que los esposos tienen que aprender a vivir con las esposas sabiamente, ¿verdad? Entonces aquí las palabras griegas, que en la Reina Valera de 1960 se traduce, ¿verdad?, dice que tenemos que vivir con entendimiento, con conocimiento. ¿Ok? Cohabitar, dice, con conocimiento. Entonces, cuando un hombre se casa con una mujer, debe aprender a habitar con ella, teniendo el conocimiento de cómo realmente es una mujer. A una mujer la tienes que tratar como mujer o la vas a tratar como un hombre. O la vas a tratar como a uno de tus amigos. O la vas a tratar como un animal. ¿Cómo la vas a tratar? Como una mujer. ¿Sí o no? Dice que debemos tratarla como a vaso más frágil, como a coherederas de la vida, ¿verdad? Amén. Coherederas. Somos, el hombre es heredero y la mujer es también. Es heredera también de las cosas de Dios. Por eso dice coherederos. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. ¿Ok? Entonces, tienes que entender que no puedes tratarla de otra manera más que como mujer. ¿Sí? Es totalmente diferente una mujer a un hombre. ¿Sí? Su anatomía, ¿sí?, sus sentimientos, sus pensamientos son diferentes. Y hay hombres que le pegan a una mujer con el puño cerrado como si le pegaran a un hombre. Y también viceversa. Hay mujeres que se quieren sentir como hombres. Y Dios no hizo eso de esa manera. La mujer es mujer y el hombre es hombre. Y no quiere decir que la mujer sea débil, no. Hermanos, la mujer, la capacidad para el dolor que tiene, para soportar el dolor, es mucho mayor que la del hombre. ¿O no? Y tiene sus capacidades, pero a como Dios la diseñó. Y el hombre tiene sus capacidades también, a como Dios lo diseñó. Y ese debe de ser nuestro comportamiento, nuestro equilibrio. ¿O no? Tanto el hombre como la mujer son seres muy diferentes en estas áreas. Hermanos, y muchos de los problemas matrimoniales vienen de no entender las diferencias. ¿Sí? El enemigo ha hecho un gran trabajo, hermanos, confundiendo la situación del machismo y la situación del feminismo. Ha hecho una chamba bastante buena. Dios no puso machismo ni puso feminismo. Dios estableció las cosas a como Él las diseñó. Y el comportamiento del ser humano tiene que ser de acuerdo al diseño de Dios. ¿O no? Entonces, somos diferentes, ¿verdad? Y considerando todo esto, hermanos, en las versiones de la Biblia, ¿verdad?, hay muchas versiones y nos dan una mejor comprensión, ¿verdad?, de este texto que deseamos transmitir. Y, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional de la Biblia traduce esto, ¿verdad? Dice: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal con su mujer. Dice que sean comprensivos. Amén. Es lo que dice esta versión. Y la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad?, dice: cada uno viva con su esposa y trátela, dice, con entendimiento. Hay otra versión, dice:
Maridos, tratadlas, dice, con discreción. Y todas estas formas de traducir, hermanos, nos dan la idea de lo que realmente significa lo que Pedro nos está enseñando. ¿Ok? El hombre que se casa con una mujer tiene que estar dispuesto a amarla. ¿Sí? Si no, no puede, no se debe de dar eso. Si no hay eso, no puede haber matrimonio. Tiene que estar dispuesto a amarla, porque dice que el matrimonio es como Cristo con la iglesia. Imagínate que Cristo no nos amara. ¿Cómo sería nuestra relación con Él? O si la iglesia no ama a Cristo, ¿cómo puede ser nuestro Salvador? Entonces esa relación se tiene que hacer de esa manera, dar de esa manera, ¿verdad? Dice que el hombre tiene que amar a su mujer. Amén. Y tiene que entender el concepto de amor para una mujer que es diferente, ¿verdad?, a un hombre o a otras cosas. Tienen que entender. Por eso dice que tenemos que vivir con ellas sabiamente. ¿Ok? ¿Cuántos han entendido? Los que están casados, ¿cuántos han entendido? ¿Cuesta trabajo entender a una mujer? Sí, ¿verdad? Cuando te dice sí, es que no. ¿Sí? Y cuesta trabajo, pero tenemos que buscar la manera, ¿verdad?, de tener sabiduría para poder estar bien con ellas. Yo, por ejemplo, mi esposa, cuando salgo, a ella le encanta andar en las plazas comerciales y viendo todas las cosas, y a mí no me gusta. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me aguanto y allá ando con ella. Pero de igual manera, ella, cuando yo voy y hago algunas cosas o voy a ver algunas cosas, también ella también anda conmigo, ¿verdad? Aunque a lo mejor de ella no le agrade. Tiene que haber esa comprensión, porque es diferente. Yo soy de una manera y ella es de otra. Y a veces los esposos nos olvidamos de atender las necesidades de nuestra esposa. Y hermanos, y precisamente es lo que Cristo nos está diciendo, ¿verdad? Primero ve las necesidades de tu esposa y después ve las tuyas. Porque así es en el Evangelio. Primero ve por ella y luego por ti. Porque así es Cristo. ¿O no? Pero nosotros a veces queremos las cosas al revés, ¿verdad? ¿Sí o no? Primero, que seamos atendidos nosotros, ¿sí o no? Y si no, ya hubo pleito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí dice que tenemos que ser considerados. Mientras que un hombre, ¿verdad?, prefiere estar callado después de una jornada dura de trabajo, la mujer prefiere hablar de ellos, mientras que el hombre, ¿verdad?, no. ¿Sí o no? Yo le digo una cosa, yo con mi esposa, por ejemplo, mi esposa dice, no puedo platicar contigo más que en la madrugada. Yo me estoy muriendo de sueño y ya está, hable, son las 2, 3 de la mañana. Y yo voy a entrar a trabajar a las 6, pero hoy no la puedo parar de que hable. Yo soy de 10 palabras, ella es de 100. Yo soy poco en ese aspecto para hablar. Donde más hablo es aquí cuando estoy predicando la palabra. ¿Sí, hermanos? Yo soy poco. Inclusive con mis amigos soy poco para hablar. Soy muy hermético. Y mi esposa no, mi esposa es de que habla y es más sociable. Pero así nos conjugamos.
y tengo que escucharla, aunque esté cansado. ¿Ok? Porque precisamente Cristo quiere que se hagan las cosas así. Amén. Simplemente tú vas con Cristo ahorita y Cristo está dispuesto para ti. Si vas a las 2 de la mañana, Cristo está dispuesto para ti. A las 6 de la mañana, Cristo está dispuesto para ti, ¿o no? A la hora que tú vayas, Él está dispuesto para ti. ¿Escatima algo nuestro Señor para nosotros? Dice que dio su vida por nosotros. Lo hizo todo por amor a nosotros. Y de la misma manera dice, así como es Cristo, así tienes que ser tú. ¿O no? Y la mujer tiene que ser, así como es la iglesia, que tiene que amar a Dios, ¿verdad? Que sea su prioridad, Jesús. También la mujer se tiene que dar así para con el esposo. Pero eso, para nosotros eso no entra porque no nos conviene. Y por eso hay tanto conflicto en la casa. Por eso no está la presencia de Dios en nuestras casas, porque hacemos las cosas a como queremos, como nos conviene. Queremos que la presencia de Dios esté en nuestros hogares. Bueno, haz las cosas en el orden que Dios estableció. ¿O no? ¿Quieres una iglesia sana? Pues vamos a empezar a sanar en casa. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, somos diferentes, ¿verdad? Los hombres y las mujeres. ¿Sí? Por ejemplo, el hombre se estimula de manera visual. ¿Sí o no? El hombre se deja llevar por la vista. ¿Y una mujer, hermanos? Por el oído. Por el oído. Se estimula por lo que escucha. A una mujer, por ejemplo, le dice mi amor, mi preciosa, y le empieza está contenta, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces. No, pues tiene que estar contenta porque tú la amas. Si tú la haces enojar, pues sí, no va a estar contenta. Pero si tú eres un buen varón con ella, ella va a estar contenta, ¿o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Nosotros somos muy diferentes. Por ejemplo, los hombres somos más simples y las mujeres aman más los detalles, ¿o no? Son más sentimentales. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, un hombre cuando escucha el llanto de un niño, ¿qué es lo que piensa? Ya no voy a poder dormir, ¿verdad? Ya me va a robar la paz que tengo para descansar. Pero la mujer piensa de otra manera. La mujer piensa en el dolor que tiene el niño. Simplemente ahí sus emociones van. ¿Qué tiene el niño, verdad? ¿Por qué llora? Lo hace de otra manera. Nosotros, ay Dios mío, somos diferentes, ¿o no? Entonces, la mujer, por ejemplo, experimenta cambios hormonales, ¿verdad? Durante el mes. Y eso afecta su estado de ánimo, afectan la sensibilidad, ¿verdad?, de ellas. El hombre no sabe qué es eso. No le afecta, ¿o no? Y a veces esos cambios en las mujeres, pues nosotros tenemos que tener sabiduría para saber cómo afrontar esos cambios. Porque nosotros no pasamos por eso. No tenemos ese problema. ¿O no? Entonces, hay diferentes formas, ¿verdad?, en lo que experimentamos nosotros en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, en las relaciones somos diferentes, ¿verdad?
Y Dios te dice que tienes que entender todo esto para poder habitar con ella, amándola, comprendiéndola, dedicándole el tiempo que ella merece. Y hablar de este tema, hermanos, es muy extenso, ¿verdad? Y realmente los hombres necesitamos aprender de esto para que nuestra relación, ¿verdad?, con nuestras parejas sea un éxito. ¿Amén? Entonces dice aquí que tenemos que tratar a la mujer nosotros de manera delicada. Dice aquí, ¿verdad?, dando honor a la mujer, dice, como a vaso. Entonces tenemos que ser delicados con ellas. Y hermanos, y desafortunadamente la mayoría de los hombres son ásperos con su mujer. ¿Sí o no? Ya me tienes hasta, y empiezan ahí, ¿verdad? Eres un... ay, Dios mío. Cuando la ves ya está llorando. Ya le destrozaste el corazón. Y para que le quites eso, Dios mío, dura días todo eso, ¿o no? No sé qué tengas que hacer. Así que mejor trátala, como dice la Biblia, como vaso frágil, ¿o no? Así que casi con pincitas, ¿verdad? ¿Ok? Es uno de los consejos de Pedro, ¿verdad? Y esa es la manera que debemos aprender a vivir con nuestra esposa. Tratarla con caballerosidad, con dulzura, con delicadeza. Eso es lo que dice Pedro. ¿Sí? Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. En ese caso, ¿verdad?, compara a la mujer como a un vaso más frágil. Y aunque en algunos aspectos una mujer es más fuerte que el hombre, ¿verdad? Por ejemplo, anatómicamente hablando. ¿Sabían ustedes que el útero es el órgano más fuerte del cuerpo humano? Es que, hermanos, por 9 meses carga a un ser antes de su nacimiento. Imagínate el brazo de un hombre cargando algo por 9 meses. Si en un día ya te cansaste. ¿Sí o no? Ahora, 9 meses el útero cargando a un ser. Y es el órgano más fuerte. ¿Y quién lo tiene? La mujer. Y nosotros le decimos el sexo débil. ¿Sí o no? El dolor que aguanta una mujer no lo aguanta un hombre. Ya con tantito ya están de llorones, ¿verdad? Entonces, hermanos, la mujer experimenta, por ejemplo, más complicaciones o dolores que el hombre debido a, por ejemplo, los periodos menstruales. Sí, el hombre no sabe qué es eso. Entonces, eso hace que su aura de dolor sea superior a la del hombre. Así que eso que se dice, ¿verdad?, de que es débil, no es del todo cierto. Pero físicamente hablando, sí es más débil. La anatomía de ella es diferente a la anatomía de nosotros. Los huesos de la mujer son diferentes a los huesos del hombre, ¿o no? Entonces, anatómicamente hablando, sí es más, en ese aspecto, ¿verdad?, físicamente es más débil, aunque hay excepciones. Además, la mujer por lo general es más sensible que un hombre, ¿sí? Por lo tanto, el hombre tiene que convertirse en el protector de su esposa. No debe de tratarla con aspereza o rudeza. Tiene que ser dulce con ella, detallista, ¿verdad? Y tiene que entender, hermanos, el varón, ¿sí?, que nunca tiene que dejar de enamorar a su esposa. Siempre la tiene que estar enamorando. Amén. Darle un abrazo, ¿sí?, o tratarla con ternura.
Por ahí dicen algunos, ¿verdad?, que 11 caricias diarias va a estar feliz una mujer. Pero a veces las caricias de los hombres, ay Dios mío, ya mejor ni digo nada. Son diferentes, ¿verdad? Entonces, aunque se oye fácil, para un hombre es difícil. Porque una vez casados, se olvidan de todo y la trata como si fuera otro hombre. Pero la Biblia nos recuerda la responsabilidad que tenemos como esposos. Amén. Entonces los esposos debemos entender que ambos tenemos los mismos privilegios y los mismos derechos delante de Dios. Yo, por ejemplo, uno de los aspectos que yo me mentalicé para con mi esposa es de que le doy gracias a Dios porque ella se haya fijado en mí y que tuvo la valentía para soportarme, ¿verdad? Que ella podía haber estado mejor en otro lado, pero sacrificó todo eso por mí. Y yo le digo a mi esposa, gracias. ¿Sí? ¿Por qué lo hiciste? Entonces tenemos que mentalizarnos eso, ¿verdad? A lo mejor ella podía estar con otro varón casada y podía estar mejor que conmigo, pero sacrificó eso por mí. Y yo le doy gracias a Dios. Le digo al Señor, gracias por la esposa que me diste. Tenemos que nosotros mentalizarnos eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, dice que tenemos que tratarlas como coherederas, dice, de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Aunque hay diferencias anatómicas, genéticas, estéticas, físicas, hormonales que nos hacen diferentes, ¿verdad? Hay un tema de autoridad a la que todos debemos sujetarnos en el hogar. Es el orden de Dios. Si tú te sales del orden de Dios, tú estás en rebelión con Dios. No puedes pelearte con Dios. Dios lo hizo así, así hazlo. ¿O no? ¿O vas a cambiar tú lo que Dios hizo? No. Lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Por lo demás, entonces, tanto hombres como mujeres tenemos la misma dignidad como creación de Dios. Ambos somos herederos del reino del Señor y nos pertenecen sus gloriosas promesas, tanto al hombre como a la mujer. ¿No? Y en esto, hermanos, vemos una diferencia totalmente radical, ¿verdad? En los tiempos antiguos, ¿verdad?, la mujer carecía de derechos y privilegios. Ustedes saben lo que pasa en Afganistán y esos lugares. No les permiten ni destaparse la cara. Son peor que un mueble. No pueden hablar, no pueden estudiar. ¿Ahí qué están haciendo, hermanos? Están yendo en contra de Dios, porque la mujer también es hija de Dios. ¿O no? Entonces está violentando los derechos de la mujer. Y también a veces las mujeres violentan los derechos de los hombres, porque hay culturas también que lo hacen, como por ejemplo Estados Unidos. Y se está dando ya en México. ¿Por cuántos siglos el hombre se aprovechó de la mujer en México? ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántas mujeres golpeadas, asesinadas? ¿Por qué? Porque el hombre abusó de los derechos de la mujer. ¿Sí? Y ahorita quieren cambiar las cosas, pero no lo están haciendo de acuerdo al orden divino, ni a la manera que Dios lo estableció. Lo están haciendo de otra manera. Y sabemos, ¿verdad?, quién está en control. ¿Ok? Pero a nosotros no nos controla eso. A nosotros tenemos que estar bajo los preceptos divinos. ¿O no? ¿Cuántos dicen amén?
El evangelio, hermano, no es así. A los ojos de Dios, la mujer posee un gran valor y es coheredera junto con el hombre. Y en general, el esposo tiene que amar a su esposa, así como Cristo dice, ama a la iglesia. De la misma manera, tú tienes que amar a tu mujer. ¿Cómo nos ama el Señor? Dice que tenemos que saber amar a la esposa. Y Pablo en Efesios nos pone un nivel bastante desafiante de cómo hacerlo. Dice en Efesios 5:25, ¿verdad? 28 y 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí Dios? Tienes que dar la vida por tu esposa. Imagínate. Y hay varones que no entienden esto. Son sarcásticos, son nefastos con las mujeres. Y hermanos, porque no entienden la Biblia. Y solamente el Espíritu Santo nos puede revelar, ¿verdad? Cuando tú verdaderamente eres de Dios, te dejas moldear por el Espíritu Santo. Y también la mujer. Pero cuando tú no entiendes todo eso, a veces, hermanos, son como dos animalitos en el matrimonio. De verdad. Y es triste. ¿Qué dice? ¿Qué más dice aquí? Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, cuando tú insultas, cuando tú golpeas, cuando tú haces sentir mal, ¿verdad?, a tu pareja, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿De que eres cristiano? No eres cristiano. ¿Que tienes a Dios? No tienes a Dios. A veces los mismos animales nos ponen ejemplos, porque son más tiernos con sus parejas. Inclusive hay animales que son fieles toda la vida, que nada más tienen una sola pareja. Imagínense ustedes. Y hay personas que aunque se les hable la Biblia no entienden. Entonces, cuando el hombre aprende a amar a su esposa, así como Cristo ha amado a su iglesia, las cosas son diferentes, ¿verdad? Cuando el hombre cuida a su esposa como cuida de su propio cuerpo, entonces asegura, ¿verdad?, que no hará nada para dañarla. Porque ¿qué hombre en su sano juicio es capaz de provocar daño a su cuerpo? Pues así como te duele tu cuerpo, así tiene que dolerte tu esposa, ¿o no? Y tienes que considerar, ¿verdad?, esta verdad. Tiene sentido, ¿verdad? Y la mujer, cuando tú la ames como Dios te dice que lo hagas, entonces la mujer se va a sujetar en amor a su esposo. ¿Sí? Un esposo que sabe amarla y protegerla, que vela por sus intereses, que vela por sus sueños, ¿sí?, y que no la está convirtiendo a una vida de esclavitud, sino de compañerismo y de amor mutuo, entonces la mujer se somete. ¿O no? Hay un dicho que dice: la burra no era arisca, los palos la hicieron. ¿Sí? Si la tratas a golpes, pues no. O con insultos. No puede ser. ¿O no? Entonces Cristo proveyó todo para la iglesia, y así se espera lo mismo del esposo, que provea todo para su esposa. Porque Cristo, ¿qué tanto ha provisto Cristo para nosotros? Y así se espera que el hombre provea
a su esposa. Amén. Entonces este amor implica más que solo afecto emocional, requiere acción, sacrificio. El amor de un esposo tiene que ser protector, tiene que ser proveedor y nutriente. Significa poner las necesidades de su esposa por encima de las suyas, buscar su bienestar y estar dispuesto a hacer sacrificios por ella. Y este amor sacrificial, hermanos, crea un ambiente seguro y nutritivo donde la esposa puede florecer. Amén. ¿Por qué? Porque el esposo tiene que ser un ejemplo espiritual en el hogar. Él es el sacerdote de su hogar. Entonces, si un esposo no es buen sacerdote, ¿qué se espera de ese hogar? Si lo que hace el cambio espiritual es el sacerdocio. Dice que la bendición baja por la cabeza. Si la cabeza está mal, ¿o no? Y dice aquí, para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Entonces, es por demás que ores, esposo. Si no tratas bien a tu esposa, tus oraciones van a ser estorbadas por Satanás, ¿o no? Entonces, finalmente, el hombre es responsable de ser líderes espirituales en su hogar. Tiene que ser un ejemplo de pureza, de devoción a Dios, delante de su esposa, delante de sus hijos. Y tiene que cuidarlos, ¿verdad? Tiene que cuidarse de no ser solo apariencia, ¿sí? Para poder ser un buen líder o un buen siervo en la casa de Dios. Porque si no, nunca se va a desarrollar como buen líder o como buen siervo. Jamás. Porque el que soporta el ministerio, ¿quién crees que es? Y Jesús nunca va a estar de acuerdo con una persona así. ¿Estamos de acuerdo? Debemos cuidarnos, ¿verdad? En ese aspecto. Mientras que en el hogar somos todo lo contrario, ¿verdad? Eso es hipocresía religiosa, que da un mal ejemplo a nuestros hijos. Entonces nuestra conducta hipócrita, ¿verdad?, va a provocar que nuestros hijos tropiecen. Y como dice Pedro, nuestras oraciones serán estorbadas por nuestra doble conducta. Amén. Ahora, el rol de la esposa en el matrimonio, que dice la Biblia. En Efesios 5, 22 al 24, ¿verdad?, establece que las esposas tienen que someterse a sus esposos como al Señor, dice. ¿Qué significa? ¿Que la mujer debe ser tratada como una inferior? No. Aquí está diciendo, ¿verdad?, que la mujer tiene que tener una actitud de respeto y sumisión hacia su esposo. ¿Ok? Reconociendo el liderazgo del esposo en la casa, en el matrimonio. Amén. Sin embargo, es importante destacar, ¿verdad?, que la sumisión de la esposa no implica que ella deba de ser pasiva o sin voz en el matrimonio. Sí, la Biblia nos enseña que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, dice Efesios 5:25. Entonces esto implica que el esposo debe tratar a su esposa con amor, respeto y consideración, buscando su bienestar y cuidado. Y en Génesis 2:18, Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo y que decide hacerle una ayuda idónea.
Y esta declaración, hermanos, revela que la esposa tiene un papel fundamental en el matrimonio. Tiene que ser una compañera adecuada para su esposo. Dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Y la necia. Se da el caso también de que hay mujeres que destruyen su casa. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que la Biblia establece. Y al final todos vamos a ser juzgados. Y ahí van a pagar todos los platos rotos. ¿O no? Entonces es responsabilidad, ¿verdad?, de la mujer ser una compañera adecuada. Y como ayuda idónea, la esposa tiene la responsabilidad de apoyar, de animar y complementar a su esposo en todas las áreas de la vida. Por eso dice que uno puede con 1000 y 2. Entonces ahí se da un principio bíblico. Amén. Cuando 2 se concertan en la tierra para pedir algo, ¿qué dice? Entonces hay poder, ¿verdad? Cuando hay unidad, cuando hay coyuntura, cuando hay armonía, cuando hay acuerdo. Entonces un hogar así es un hogar con poder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la esposa también juega un papel crucial, ¿verdad?, en la casa, como madre, como educadora, ¿sí?, dentro del matrimonio. La Biblia enseña que los hijos son un regalo de Dios y que los padres tienen la responsabilidad de criarlos en el temor y conocimiento del Señor. Dice allá Efesios 6:4, ¿qué dice? Y vosotros, padres, no provoquéis, Sino crearlos, ¿qué dice? en disciplina la amonestación del Señor. Está hablando del esposo y de la esposa. Tiene que estar de acuerdo en la educación de los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la esposa tiene la tarea de ayudar a su esposo en la crianza y educación de los hijos, enseñándoles valores morales y espirituales. Amén. El amor y la compasión son elementos esenciales en el matrimonio. Y la esposa tiene la responsabilidad de cultivar esos valores en su relación con su esposo. Aquí en Efesios 5:33 dice Pablo, ¿verdad? Está instando a las esposas, dice, amar a sus esposos, ¿cómo dice? Como a sí mismas. Y a la mujer respeta a su marido y la mujer. ¿Sí? Tiene que tratarlo con respeto. La mujer tiene que buscar el bienestar y la felicidad de su esposo. Es lo que dice Proverbios 31. Amén. Tiene que mostrarle amor incondicional y ser esa fuente de apoyo emocional en todo momento. Pero hay mujeres que a los hombres a veces les hablan y los hacen peor que un escupitajo en el suelo de la manera en que les hablan. ¿O no? Los degradan a tal grado que el hombre a veces se siente miserable de los insultos que recibe también de la mujer. ¿Ustedes creen que Dios esté de acuerdo con eso? Entonces, ¿queremos empezar bien con Dios? ¿Dónde vamos a empezar? En la casa con la esposa. No vas a empezar en la iglesia. Tienes que empezar en la casa. Comienza a solucionar las cosas en tu hogar para que tú puedas venir aquí y que la presencia de Dios se manifieste, para que tú puedas orar y esas oraciones sean escuchadas, para que tu alabanza sea grata delante de Dios. Porque ¿qué tú crees que Dios va a recibir una alabanza de alguien que está mal en su casa primeramente? No. ¿Sí me están entendiendo a dónde quiero llegar? Amén. ¿Por qué creen que la iglesia está enferma, hermanos?
Porque no estamos haciendo las cosas en el orden divino. ¿Sí me explico? Entonces, este versículo, hermanos, invita a una profunda reflexión sobre cómo vivimos nuestras relaciones más cercanas, ¿sí? Y las más cercanas empiezan en el matrimonio. La palabra prójimo es el próximo. ¿Quién tiene más próximo? ¿Que duerme contigo? Y si no estás bien ahí, no vas a estar bien en ningún lado. Aquí la instrucción a los esposos de vivir con sabiduría y honrar a sus esposas es un llamado a la autoevaluación. ¿Sí? Estamos tratando a nuestros cónyuges con el amor y respeto que merecen. La mención de las oraciones que pueden ser estorbadas por un maltrato resalta, hermanos, la conexión, ¿verdad?, entre nuestras acciones y nuestra vida espiritual. Nos recuerda que nuestras relaciones no son solamente asuntos personales, sino que tienen implicaciones espirituales. Nosotros tomamos las cosas a la ligera, pero todo tiene una implicación espiritual. ¿Y quién cree que va a pagar todo eso? Los hijos. Lo que tú no has arreglado o estás haciendo mal, las consecuencias van sobre los hijos, porque Dios lo establece así. Yo bendeciré, dice, tu descendencia desde la primera hasta la cuarta generación de los que me buscan y guardan mis mandamientos. Entonces, obedece a Dios, haz las cosas correctamente, y tus hijos, tu simiente, tu descendencia van a ser bendecidos. Pero también tienes que decirles a tus hijos, así como el Señor le dijo a Josué: instrúyelos, enséñales la palabra de día y de noche, porque ellos tienen que hacer lo mismo con sus mujeres, con sus esposas, y las hijas con sus esposos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí nuestras relaciones personales pueden beneficiar o dañar nuestras implicaciones espirituales. Amén. Concluimos. Colosenses 3:14, ¿qué dice? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿qué significa vínculo? ¿Alguien puede definir ese concepto? ¿Qué significa vincular? ¿Qué es vínculo? Exactamente, cuando haces uno solo, ¿verdad? ¿Sí? Lo unes. Y lo que une es el amor. Si en una casa falta amor, no hay unidad. Y donde no hay unidad, no está Dios. ¿Sí o no? Y en la iglesia es lo mismo. Aquí dice que donde están 2 o 3 en su nombre, Él está ahí. Y a veces nosotros nos hablamos, nos saludamos, pero traemos cosas en nuestro corazón en contra de las personas que van a la iglesia. Y eso es hipocresía. Y a Dios no le agrada. Tenemos que amar a las personas, respetarlas, orar por ellas, ¿sí? Como Dios nos pide que lo hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que orar todos los días. Nuestro corazón, hermanos, es el lugar donde Dios está ahí tomando el control, donde está el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. Es para Él. Amén.
Eclesiastés 4, versos 9 y 10. ¿Qué dice? ¿Cuánto se llama? Eclesiastés 4, versos 9 y 10. Dice: dos son mejor que uno, porque tienen una buena recompensa, dice, por su trabajo. Si uno cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae y no tiene quien lo levante. Aquí, hermanos, esta promesa, ¿a qué te está llamando? A que te apoyes mutuamente con tu pareja, ¿verdad? En todas las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Y vas a fortalecer el vínculo matrimonial. Amén. ¿Por qué estoy predicando esto? Esto no lo estoy predicando nomás porque sí. Es porque está sucediendo. Está sucediendo en la iglesia. Está sucediendo, hermanos. A mí la verdad me interesa más que la iglesia esté sana. Porque hay gente en el mundo que nunca va a obedecer la palabra. Pero yo soy responsable en el aspecto espiritual con ustedes. Y yo tengo que decírselos, ¿verdad? Porque yo quiero que estén bien. Y primeramente yo tengo que llevarlo a cabo, ¿verdad? Con mi pareja, con mis hijos. Amén. Hay que enseñar también, hermanos, a los hijos cómo tienen que ser. Cómo tienen que ser nuestros hijos varones con sus esposas. ¿Sí? Yo hoy hablé con mi hijo. Y tengo que hablar con mis hijas también, cómo tienen que ser. En este caso, Ruth, ¿cómo tienes que ser con tu esposo, hija? Y tengo que hablar con Berenice, y tengo que hablar con Fernando. ¿Qué dice la Biblia que ustedes tienen que ser, verdad? ¿Amén? Aquí no es cómo te conviene o qué es lo que tú crees, ¿sí? Las cosas tienen que hacerlas. ¿Sí? Con uno que empiece a hacer las cosas bien, el otro después le va a seguir. ¿O no? Pero alguien tiene que empezar. Y en este caso el sacerdote, ¿quién es? El varón. Él tiene que empezar. Porque Dios le demanda responsabilidad. ¿Ven? Y la mujer se tiene que inmediatamente sujetar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido expuesta. Dios, ayúdanos, bendito Dios, a reflexionar. Ayúdanos, bendito Dios, a entender, Padre, cómo aplicar tu palabra en todo lo que hacemos, bendito Dios. Sabemos, bendito Dios, que tú eres primero. Y cuando decimos que tú eres primero, Señor, en nuestras vidas, quiere decir que debemos primero obedecer tu palabra. Tenemos que hacer de ti nuestra prioridad, de adorarte, de bendecir tu precioso nombre. Y Dios, cuando te hacemos a ti primero en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, bendito Dios, todo está en orden. Porque entonces vamos a obedecer lo que tú dices acerca de nuestra conducta, acerca de nuestra responsabilidad, acerca de nuestras obligaciones. Padre, enséñanos a cómo ser bendecidos, Señor, a través de la obediencia a tu palabra. Queremos un hogar, Padre, que fluya bendición, un hogar que esté en tu presencia, un hogar que esté bajo el abrigo del Altísimo. Padre, un hogar, bendito Dios, con puertas abiertas. Un hogar, bendito Dios, rodeado, bendito Dios, con tus ángeles, con tu preciosa sangre carmesí. Un hogar, bendito Dios, que te alaba, Señor. Va a ser un hogar, Padre, que va a conformar una iglesia sana. Una iglesia donde va a haber poder, donde va a haber unción,
Una iglesia, bendito Dios, que va a poder transmitir al mundo, Señor, tu amor, bendito Dios, y tu grandeza. Dios, enséñanos a hacer las cosas en orden, que podamos autoevaluarnos. Si hicimos las cosas mal anteriormente, Señor, ayúdanos a comenzar en cero, Señor. Dice que si nuestro principio fue pequeño, tú lo harás grande en sobremanera. Pero debemos despertarnos, Señor, debemos buscar, bendito Dios, obedecerte. De esa manera vamos a poder tener comunión contigo. De esa manera, Dios, vas a bendecir a la iglesia. De esa manera vas a bendecir nuestra descendencia. Te pedimos perdón por hacer las cosas mal, pero ayúdanos a recapacitar, a corregir, porque tú nos estás llamando para corregir. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, porque sabemos que tú eres ese esposo que dio todo por la iglesia. Diste tu vida, no escatimaste nada, has provisto todo, te preocupas por nosotros, y siempre que acudimos a ti, ahí estás, de manera amorosa, de manera responsable. Siempre eres fiel, no escatimas nada, has provisto un hogar para nosotros. Hay una morada que está esperando, Señor. Todo lo has contemplado, todo lo has provisto. Siempre nos has amado con toda tu vida, y gracias, Dios, por ser el ejemplo para nosotros. Te damos la gloria, bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor
quiero ser. Haz mi carácter como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Que el amor de Dios, que la paz de Jesús y que la preciosa comunión con su Santo Espíritu sea con todos. Dios los bendiga. Gloria a Dios.